Tiene la palabra, doctor Ortúzar. Muchas gracias, buen día. Buen día, señores miembros del Consejo de la Magistratura, distinguidos miembros. Es un gusto estar por fin ante ustedes hoy día. Es un día muy esperado por mí. Soy una persona que estuvo siempre involucrada dentro del sistema de justicia como operador. No es mi intención utilizar esta palestra con fines catedráticos. En el conocimiento, obviamente, que yo tengo poco que aportar a ustedes como ilustres catedráticos, sino más bien enfocarlo desde el punto de vista de la experiencia, teniendo en cuenta, obviamente, la teoría como base de toda esta realidad, muchas veces cruel, que vivimos como operadores de justicia, estando en el intestino, digamos, de lo que es el Ministerio Público. Aprovecho esta oportunidad para presentarme a mí como persona. Tengo 42 años, una hija, tengo una mujer que me acompaña en el quehacer diario. Dedico mi tiempo al trabajo y a la familia, y fui muy afortunado en haber nacido en una familia que me dio la oportunidad de estudiar. Ingresé desde los 5 años en el Colegio de Cristo Rey, tuve 13 años en esta institución, egresé en el año 1992, fui formado con valores morales y católicos. Ingresé a lo que es la estructura judicial en el año 1993, había ingresado recién a la facultad, la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Ingresé, tuve la fortuna de haber sido formado dentro de la carrera judicial por personas muy ilustres, ¿verdad? Estuve primero como un operador de computadora, que no era otra cosa que un dactilógrafo computarizado, ¿no? En esa época se empezaban a implementar el sistema informático en el Poder Judicial. Como había sido formado en eso en el colegio, entonces tuve la gracia de poder ser admitido dentro del seno judicial. Estuve en un juzgado en lo criminal del segundo turno, y después ya paso a la Fiscalía en la época del doctor Escobar Faela. Y realmente pasé por muchas fiscalías, muchas. Y fui parte de ese proceso de cambio de paradigmas del sistema penal. Inclusive me tocó la oportunidad de participar en numerosos debates internos, digamos, en la construcción de ese nuevo sistema penal y procesal penal. En cuanto al rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho, obviamente debemos de partir de lo que significa eso para poder ir bajando a tierra y ver qué es lo que podemos hacer a partir de ese concepto. Primero hay que definirlo. No es otra cosa que una forma en que el Estado tiene de relacionarse con sus ciudadanos o habitantes, en donde se define un sistema político, jurídico, social y económico, en el cual está destinado a garantizar las condiciones necesarias para que las personas puedan desempeñarse en esa sociedad. Y ahí se incluye medio ambiente, pueblos indígenas, derecho a salud, a una educación pública adecuada, vivienda digna, trabajo, defensa jurídica, acceso a la información, a bienes culturales, etcétera, etcétera, etcétera. El Ministerio Público es insertado dentro de ese Estado Social de Derecho a través del artículo 266 de la Constitución Nacional, en donde dice que es el que se encarga de velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales.
promover la acción penal pública para defensa de los intereses del patrimonio público y social, de intereses difusos, del medio ambiente. ¿Y dónde ingresamos nosotros? ¿Dónde bajamos a tierra eso, ¿no? A través justamente del funcionamiento del Ministerio Público en tal carácter. Desde ahí adentro, tampoco es mi intención venir a hacer una crítica a quienes estuvieron a cargo de esa institución anteriormente. Yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Yo no pretendo criticar a las personas de lo que hacen peor, sino de lo que yo puedo hacer mejor. Lo que se detectó a partir de un tiempo a esta parte es que la Fiscalía se replegó en los liderazgos, en reformas en el campo legislativo sobre todo, ¿verdad? La Fiscalía no cuenta con una dirección o con un departamento de política criminal que creo que es extremadamente importante. Si bien es cierto existía anteriormente, inexplicablemente eso quedó, digamos, en el tiempo. ¿Por qué? Porque es a partir de las políticas criminal o a partir de esas estadísticas es donde se pueden detectar los problemas y anticiparse a ellos. Lo que nos diferencia posiblemente de otras sociedades que avanzaron mucho más como sociedad misma no es en la inteligencia ni en la formación que tenemos. Creo que acá hay personas sumamente capaces que pueden hacer frente. Lo que nos diferencia a otras sociedades, considero yo, son en la manera de detectar los problemas, hacerlos frente a esos problemas y también establecer los protocolos para hacer frente a esos problemas. El japonés o el ciudadano americano no es más inteligente que nosotros, sino que tienen protocolos para cada una de las situaciones que se van generando y a través de ellos se anticipan. No existe duda de que hay que ejercer un liderazgo y es lo que pide la sociedad en cuanto a una reforma constitucional. Recordemos que desde el Ministerio Público, justamente para la reforma del sistema penal, partió del Ministerio Público en esa época a cargo del doctor Escobar Faela. Y era una reforma legislativa, ¿no? Y partió del Ministerio Público. Así que yo creo que hay que retomar ese liderazgo efectivo y empezar a debatir con la sociedad sobre las cuestiones que hay que cambiar, porque evidentemente hay cuestiones que hay que cambiar. Una cuestión, la policía judicial. La policía judicial, si bien es un órgano constitucional establecido, nunca se puso en práctica, inexplicablemente. Pero yo considero y pienso que esa institución también debe ser reformada para que pueda agarrar el impulso necesario. ¿Por qué? Es una institución constitucional híbrida, el cual depende orgánicamente de la Corte Suprema de Justicia, pero funcionalmente del Ministerio Público. Finalmente se crea un caos en el que opera ese tipo de instituciones, porque no sabe a quién es finalmente el que va a responder. La Policía Judicial como órgano debe ser implementado, es acuciante la implementación, debido a que obviamente la Policía Nacional, con todas las limitaciones que tiene, no puede hacerle frente a un acompañamiento efectivo en cuanto a la investigación al Ministerio Público. Si bien es cierto, existen unidades especiales de investigación dentro de la policía, me tocó trabajar excelentemente bien con la unidad antisecuestro de la policía, esas experiencias son absolutamente positivas, pero falta una policía judicial especializada en investigación, como tienen otros estados mucho más avanzados que el nuestro, que lograron ese avance a través de la implementación. Hay que tocar otros puntos y hay que generar el debate de otros puntos. El caso del Consejo de la Magistratura.
el Consejo de la Magistratura es un órgano creado, ideado, una institución republicana ideada de manera perfecta en su momento, pero que a través de la aplicación se generaron discordancias. ¿Por qué? Porque es un órgano en el cual está ternando a fiscales en donde no tiene dentro de su integración algún representante del Ministerio Público. Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque está ternando y finalmente la Corte es la que decide ubicar a determinada persona en un cargo que está a cargo de otra persona que no formó parte de ese sistema selectivo. Y así, en ese mismo contexto, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿no? Y la Corte Suprema de Justicia tiene representante en ambos sectores. Elige jueces y también los destituye. Sin embargo, el Ministerio Público no logró ingresar, digamos, a esta institución republicana como fue concebida en su momento. Yo siempre digo que el papel resiste todo, el escritorio resiste todo. Ahora, cuando eso uno lo intenta poner en la práctica o cuando la realidad se disocia de lo que es el papel, entramos en un conflicto. Y quiero volver a lo que es la política criminal porque me parece absolutamente fundamental tocar ese tema. Estamos acostumbrados en este país y fundamentalmente en el Ministerio Público, que es lo que me toca hablar, es a reaccionar de acuerdo a la temperatura al momento. Yo creo que eso hace que no exista una previsibilidad en las instituciones y eso es lo que debemos crear. El Estado de Derecho se funda en la previsibilidad de las instituciones y la previsibilidad en el actuar de los operadores de esas instituciones. Recuerdo que en el año 2004 se crearon las fiscalías barriales. Yo creo que tenemos que volver a las raíces. Se creó la Fiscalía Barrial número 1, en el cual me tocó la oportunidad, después de ser electo fiscal en el año 2002. Enviaron primero a Cacupé, después vine a Capiatá y finalmente, después de unos años, me asignaron la primera Fiscalía Barrial que funcionó en Asunción. ¿En base a qué fue creado eso? En base a la política criminal que estaba siendo implementada por el Ministerio Público, en esa época a cargo del doctor Latorre. ¿Y para qué se crearon esas fiscalías? No solamente se crearon para hacer frente y distribuir acordemente las funciones de un fiscal a las demandas de la criminalidad que estaban aconteciendo, particularmente en Asunción. Pero también se establecieron esas fiscalías para estar en contacto con la sociedad organizada a través de las comisiones, que son las personas que viven día a día el quehacer y sienten las necesidades de justicia o de seguridad eventual que puedan padecer en ese momento. Entonces se trabajó muy bien, esa experiencia fue absolutamente reconfortante, ¿verdad? Yo creo que tenemos que volver a ese tipo de raíces. Yo no sé si a cargo ya de un fiscal o a través de funcionarios que se dediquen a estar en contacto directo con la sociedad y puedan filtrar y que esa información pase por un departamento de política criminal en el cual establezca las instrucciones de cómo reaccionar ante determinados hechos o cómo adelantarse a la reacción de tales hechos. Yo creo que también se perdió liderazgo en el acercamiento a otras instituciones fundamentales que están obviamente comprometidos con la justicia. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. En la práctica hemos detectado problemas muy grandes con referencia a los juzgados de ejecución y a la justicia de menores, ¿no? Estamos en una especie de acuerdo tácito con los jueces de garantía de endurecer la aplicación de la ley para hacer frente a la ola de criminalidad. Y se trabaja excelentemente. Ahora, ¿qué ocurre en los juzgados de ejecución? Los juzgados de ejecución están sirviendo de una compuerta grande de apertura a todas las personas que ingresaron
como imputados y o condenados eventualmente al sistema. Entonces hay que liderar ese acercamiento con la Corte Suprema de Justicia de acuerdo para lograr ese tipo de acuerdos y restringir, digamos, las interpretaciones, porque finalmente eso es lo que pide la ciudadanía. Yo creo que hay que empezar de vuelta a escuchar. Uno muchas veces está ensimismado en el trabajo diario y no escucha a la ciudadanía, o le cuesta asumir una crítica por parte de la ciudadanía. Soy un defensor acérrimo de la libertad de expresión en su más amplio espectro, de la libertad de prensa. A través de ellos conocemos muchos casos, muchos hechos que no llegan a conocimiento nuestro y que eventualmente entran dentro de lo que es la cifra negra de la criminalidad. Y también debemos acercarnos al Ministerio de Justicia. Ya tenemos un problema acuciante en las cárceles. Debemos establecer estrategias, analizar primero el problema y después realizar acciones destinadas a eso, porque definitivamente los derechos humanos están comprometidos, ¿verdad? También se detectó, se están detectando problemas en el funcionamiento del Ministerio Público como institución interna en cuanto a una irregular distribución de los recursos, particularmente administrativos. Creo que hay que ajustar esos criterios, llevarlos a tierra y que las unidades ordinarias que están todo el día en el quehacer del Ministerio Público lleguen esos recursos, ¿no? Otra cuestión que se podría trabajar, obviamente, y que creo también acuciante, es en la inamovilidad del magistrado y particularmente de los miembros del Ministerio Público. Es una cuestión que hay que debatirla. ¿Qué es lo que necesita el Estado en cuanto a eso? La inamovilidad es una garantía de libertad mental de la persona, del operador de justicia. Y para removerlo existen órganos como el jurado de enjuiciamiento de magistrado, por ejemplo, en el caso de mal desempeño de sus funciones o delitos cometidos, están esas instituciones para ejercer, digamos, las acciones convenientes. Pero hay que dejar al magistrado libre, trabajar en la libertad del pensamiento. Es la única manera que este Estado, como dije, se vuelva un Estado previsible y descanse sobre ella el Estado de Derecho. Se deben implementar en todas las áreas operativas manuales de funciones con referencia a los derechos humanos. ¿Qué ocurre? Existe, si bien es cierto, existe una unidad de derechos humanos dentro del Ministerio Público y también un área de capacitación del Ministerio Público. Yo creo que todos los funcionarios que están en las unidades operativas deben recibir esa instrucción porque son los que primero reciben, digamos, a la persona que está o pidiendo justicia o la persona que está siendo justiciada. También se han detectado temas o problemas de que existen fiscales que no dedican su tiempo a funciones investigativas plenamente, sino se dedican su tiempo a cuestiones administrativas. Entonces, hay que volver a redireccionar ese tipo de situaciones y que el fiscal se dedique a investigar, a hacer su función para la cual fue electo a través de la terna del Consejo de la Magistratura y dedicar personas o funcionarios a cuestiones administrativas que no tengan nada que ver con la función del fiscal. Perdón, doctor Ortúzar, el tiempo concluyó. Le pido por favor si puede redondear en 30 segundos. Básicamente, para redondear la idea, hay que lograr un acercamiento, hay que lograr esa confianza con la ciudadanía a través de todas esas propuestas bajadas a tierra. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos miembros. Gracias, doctor Rogelio Ortúzar Vareiro. Los señores miembros del Tribunal de Honor que deseen formular consulta al postulante, tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Bien, buen día.
como nuestro trabajo no es precisamente la calificación, sino porcentuar de 1 a 100 los ítems de los respectivos ejes temáticos que proporciona el propio Consejo de la Magistratura, me quedaron 2 cosas: presupuesto y criterio de objetividad. Bueno, yo debo confesar y reconocer las limitaciones que cada persona tiene. Yo no soy un experto en cuestiones presupuestarias. Utilizando ejemplos, yo siempre utilizo ejemplos de la vida de otras situaciones que generaron. Churchill tampoco era un experto en guerra, ¿verdad? Y se reunió con las personas. Aquí es más bien en relación a la autonomía funcional y administrativa. Okay, perfecto. Sí, yo creo que es fundamental. Es fundamental esa autonomía funcional y administrativa, mantenerla, robustecerla, porque es una garantía que el Ministerio Público tenga su propio presupuesto y pueda, digamos, hacer uso de ese presupuesto. Absolutamente fundamental. No debería depender de otra institución en cuanto a la asignación de esas partidas presupuestarias. Entiendo que, como toda institución, tiene sus fortalezas y sus partes críticas, más que nada por necesidades originadas en falta de recursos, que son presupuestarios. Y el presupuesto de la Fiscalía General del Estado está inmerso en un poder como es el Poder Judicial. ¿A usted le parece que habría que incrementar, habría que administrar racionalizando los gastos, o simplemente es suficiente lo que se tiene? No, en el día a día yo le puedo decir por experiencia personal de que primero hay que redireccionar los recursos, como dije en el momento que me tocó el uso de la palabra de manera general, a áreas que tienen que ver directamente con el funcionamiento del Ministerio Público y no distraer hacia otras áreas. Por su parte, también es una necesidad, y por qué no, el salario tanto de los funcionarios como los de fiscal. Comparativamente hablando, solo tenemos turnos de 24 horas, 7 días a la semana, no hay feriados, no existe, en la función no existe, hay veces no existe ni siquiera posibilidad de relacionarse familiarmente. Y haciendo un balance, digamos, entre costo y beneficio, yo creo que estamos en deuda con el Ministerio Público en esa área particular. Y la segunda pregunta, el manejo del criterio de la objetividad, sobre todo en relación a la victimización y a la criminalización de cuestiones que más bien son de naturaleza del derecho civil que del penal. Justamente ahí iba también dirigida esa cuestión de política criminal, ¿verdad? Se tienen que detectar esos problemas y sacar del sistema. Sí, hay actividades que riñen, digamos, con otras áreas, como lo es el civil, ¿verdad? Y hay un principio de intervención mínima en materia penal de el que hay que robustecer en cuanto al concepto mismo, ¿verdad? El Estado solo debe intervenir en materia penal. ¿Por qué? Porque tiene que ver un bien jurídico absolutamente necesario, que es la libertad de las personas, y no inmiscuirse en otras cuestiones del tinte puramente o administrativo o civil, ¿verdad? De manera de que considero fundamental robustecer esos criterios, ¿verdad?, a través de instructivos o de protocolos o certificación de esos protocolos, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Luis Fernando José Centurión. ¿Algún otro miembro? Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari.
Doctor Ortúzar, voy a lo práctico de nuestra vida cotidiana. Sabemos que uno de los grandes males que afligen a nuestro país es el problema de la tierra. Tierra en poder de unos pocos, según los entendidos, generalmente adquiridas en forma indebida, y que usted como fiscal general del Estado, si lo fuera, tendría o tiene la obligación de instaurar las acciones correspondientes para que ese patrimonio vuelva a su legítimo propietario, que es el Estado. ¿Usted tiene algún proyecto, pensó en este tema? Como fiscal general del Estado, ¿qué instrucciones usted daría a sus dirigidos, diríamos, a los y las integrantes del Ministerio Público para que se aboquen a solucionar este problema? Porque leemos todos los días que algunas veces comienzan algunas acciones y terminan. No se sabe nunca el resultado. Me contesta, por favor, esa pregunta, si usted tiene algún proyecto, alguna forma, o pensó ya en cómo solucionar este grave problema de la nación. Muchas gracias, doctor. Sí, primero hay que partir del análisis, ¿no? Del análisis en la fuente misma del otorgamiento de esas tierras, recurrir a la historia de esa tierra y eventualmente ejercer las acciones penales que correspondan. Hay una cosa que también, yo soy también un defensor acérrimo de la propiedad privada y muchas veces entra en colisión, ¿verdad?, con esa situación. Pero sí hay que hacer un análisis muy profundo de la situación generada en la tierra. Estamos en la misma frecuencia en cuanto a que mucho está en poder de pocos y muchos tienen poco, de manera que hay que hacer un análisis profundo en la fuente misma de eso y ejercer las acciones a través de protocolos y certificaciones, esos protocolos, para no ingresar en la cuestión de la propiedad privada, que también genera una crisis en cuanto a la previsibilidad del Estado. Obviamente, las tierras que son obtenidas de manera ilegal, hay que ir tras ellas y con la persona que estuvo involucrado en esa situación. La aplicación de la ley en este país debe ser igual para todas. Esa es la garantía del ciudadano. Muchas veces se opina que la víbora solamente pica al pie descalzo y no debería de ser así. Doctor Ortúzar, comprendo que es un tema muy sensible y muy delicado. Como usted dice, hay que establecer los límites entre la legalidad e ilegalidad de una propiedad. ¿No le parece a usted, o qué le parece a usted, la creación de un departamento especializado en este tema dentro de la Fiscalía? Realmente el problema de la tierra sería de presupuesto, posiblemente, pero creo que vale la pena porque este es el problema que hace años nos viene afligiendo. Se me ocurre que la creación de un departamento especializado de fiscales dedicados exclusivamente a solucionar este problema, tengo la impresión de que sería... Sí. Evidentemente se necesita una acción directa por parte del Ministerio Público. Yo creo que estamos de acuerdo con la idea, pero antes de eso hay que analizar el problema muy profundamente y establecer las políticas para hacer frente a eso, o crear una unidad especial de agentes fiscales, o definitivamente protocolos de intervención de fiscales en determinados hechos. Existen el interior del país, ¿verdad?, hablando con los colegas, ellos muchas veces se sienten incapaces de hacer frente porque tampoco tienen la seguridad
de intervenir en ese tipo de hechos y que ese hecho no repique en la profesión del fiscal. Es una realidad también vivenciada. Yo creo que la creación de una unidad especializada en cuanto a que se blinde y se les dé las garantías de establecer los mecanismos para ejercer la acción penal pública, para la recuperación de ese patrimonio. Me refiero a lo indebidamente adquirido, ¿no? Por supuesto. Yo creo que podría ser una medida adecuada. Se podrían implementar otro tipo de políticas también, ¿verdad? Pero concomitante a eso, considero que sí podría ser una unidad especializada en ese tipo de hechos, ¿no? Gracias, doctor Rodolfo Gil Paleari. Tiene la palabra el doctor Amparo Samaniego de Pacielo. Doctor, usted puso énfasis en que se debe lograr el acercamiento a la ciudadanía. También dijo que se trabajó antes con la Corte Suprema en temas de niñez y los jueces de ejecución para dar satisfacción a la ciudadanía, endureciendo la aplicación de la ley. Consulta, ¿qué opina sobre el programa de justicia juvenil restaurativa? Sí, es un tema muy en boga, ¿verdad? La justicia de menores particularmente tiene un régimen muy especial, ¿verdad? Pero ese régimen especial debe ser ajustado. ¿Cuál es uno de los problemas que detecté en el bagaje experimental del día a día? Existen menores con reincidencia múltiple, en donde ingresan sucesivamente al sistema judicial y en donde la justicia de menores les sigue dando nuevas salidas alternativas cuando es reincidente y cuando el mismo juez dictó resoluciones de arrestos domiciliarios, que es una de las medidas que se establecen, ¿verdad? Anteponiendo a privarle de su libertad en una institución, digamos, de reclusión, y violan sucesivamente y crean una sensación muy fea en la sociedad. Yo no digo endurecer las leyes, quizás, o lo dije mal o fui mal interpretado, sino ajustar los criterios de aplicación de la ley, sobre todo para menores reincidentes. Nos sentimos impotentes cuando procesamos ese tipo de hechos de menores reincidentes. Muchas veces nosotros mismos, habiendo procesado ley ya en otras oportunidades y el mismo juez dictado resoluciones, y nuevamente se abren esas compuertas y vuelve. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Hay una crisis en el sistema penitenciario en este país, que hay que abordarlo de manera responsable. Tampoco es la idea llenar las cárceles de personas, porque finalmente se vuelven en despojos humanos. Por eso dije que hay que generar el espacio de debate y liderar los procesos de reestructuración de muchas instituciones que tienen que ver directamente con las funciones del Ministerio Público. Ese tipo de liderazgo se perdió. Yo recuerdo, hasta fiscales generales ingresaron a la Penitenciaría Nacional. Personalmente he ido varias veces. Quizás se puedan establecer nexos del Ministerio Público en el cual releven la situación real, porque mucho se comenta, pero finalmente muy poco se sabe de lo que ocurre. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso, en darle ese tipo de enfoque y bajar a tierra la problemática que está
siendo, digamos, sostenida por un sistema que muy poco aporta a solucionar el conflicto real. Porque acá ingresamos a otros temas, educación, que finalmente no es competencia del Ministerio Público, pero que el Ministerio Público sí se tiene que hacer frente a ese tipo de realidades. Entonces se conjuga todo eso finalmente en un chico, en el caso de los menores, que muy bien lo dice doctora Pacielo, que se convierte en un problema finalmente insolucionable. Porque la solución tampoco es meterlo a la cárcel, ni tampoco es largarlo. Entonces estamos en esa situación en la cual finalmente repercute en la sociedad y vienen las críticas al sistema de justicia en general. Pero sí, vuelvo y repito, hay que escuchar a la ciudadanía, hay que involucrarse directamente. Muchas veces no es fácil escuchar críticas, es muy difícil, el ser humano se resiste a eso generalmente. Pero hay que aprender a escuchar y absorber eso y realizar las acciones necesarias. Hay que bajar a tierra siempre, porque, como dije, en la teoría podemos discutir días y días y meses y años, pero ¿cómo bajamos eso a tierra? Por eso el involucramiento en las políticas criminales del Ministerio Público debe ser uno de los pilares fundamentales de ese poder. Quiero hacerle otra pregunta al doctor. Por su experiencia en materia de secuestro, y porque he visto que se ha formado también, porque ha hecho estudios especializados sobre el tema, habló también de la falta de iniciativa ya en este momento casi del Ministerio Público para impulsar leyes. Si bien no tiene iniciativa parlamentaria, pero puede hacerlo a través de lo que antes se hacía, que serán los caminos que usted conoce. ¿Qué haría usted sobre ese tema? ¿Impulsaría modificaciones a la ley, una nueva ley sobre el tema? Porque el tema se está volviendo cada vez más grave. Así mismo, y sí. Usted tiene no solo conocimiento práctico, sino también teórico sobre el particular. Sí. Agradezco la pregunta. Primero, para conseguir ese nexo en las reformas legislativas, se debe tener, yo creo que el Ministerio Público debe tener una persona encargada de conectarse, ¿verdad? Ser el hilo conductivo, para empezar, bajando a tierra el concepto. Hay figuras que desaparecieron, digamos, del ámbito legislativo. Una de ellas, y que tanto daño hace, por ejemplo, ya entre paréntesis, el autosecuestro. Si bien es cierto, el autosecuestro es una figura que entra dentro de lo que significa la simulación de un hecho punible o una denuncia falsa eventualmente, tanto impacto es lo que causa en la sociedad la noticia de un secuestro, que la respuesta legislativa es insuficiente. Particularmente en la denuncia falsa, muchas veces no puede ingresar, que es, digamos, lo más fuerte que pueda uno agarrarse, porque el sujeto que se autosecuestra asume una actitud pasiva. No necesariamente el que denuncia, no necesariamente finalmente el que declara. Entonces se va diluyendo y se otorgan medidas alternativas a un hecho que tanto impacto causa en la sociedad. Yo creo también muchas veces que la respuesta legislativa no es la respuesta total al problema. Se pueden endurecer las leyes, sin duda alguna, hasta se puede discutir, porque en otros estados, considerados absolutamente democráticos, inclusive se está discutiendo la necesidad de aplicar la reclusión perpetua o la reclusión perpetua revisable. Pero yo creo que no es la solución final del problema. Yo creo que la solución viene porque al delincuente finalmente mucho no le interesa mientras que está delinquiendo sobre la ley. Al delincuente lo que le preocupa es o ser descubierto o ser capturado.
Yo creo que ahí se está fallando. Una vez que cae preso, obviamente sí le importa la ley, porque es finalmente lo que va a caer encima, ¿no? O lo que cae encima. Pero antes de eso, el sistema represivo, yo creo que hay que ir mejorando, hay que ir ajustando, ¿no? En cuanto a la persecución, digamos, de ese tipo de hechos. Mucho se ha avanzado y, digamos, ejemplos traumáticos en este país, ¿verdad? Que lastimosamente, por un lado, me tocó vivenciarlo, ¿verdad? El caso de Cecilia Cuba, el caso de Amin Riquelme, en donde nos dejan ese tipo de experiencia, ¿verdad? Porque yo también converso con el justiciable, hablo con la persona, intento indagar sobre la motivación que tuvo. Y muchas veces eso es lo que surge, ¿verdad? Antes que caiga preso, no le interesa la ley, sino le interesa no ser capturado. Y una vez que cae, sí le empieza a interesar la ley porque empieza a hacer la suma, ¿verdad? Hay un caso, hay próximo, uno de los encargados de realizar el secuestro a Amin Riquelme solicitó la libertad, por ejemplo, hace muy poco tiempo, teniendo medidas de seguridad, que es una sanción establecida en el código que obliga al cumplimiento total de la pena, y una vez que cumpla la pena recién empezar un sistema de revisión constante sobre si desaparecieron esas condiciones de peligrosidad que demostró por el hecho. Y ahí nos enfrentamos al problema nuevamente de la justicia en ejecución. De manera que esos problemas se detectan y cómo enfrentar esas situaciones es donde tenemos que ponernos de acuerdo, primero como Estado, porque yo creo que todavía no nos pusimos de acuerdo en qué modelo de Estado nosotros queremos vivir. Si queremos vivir en un Estado en donde tenga como un eje principal la libertad, o como un Estado que reprima fuertemente, o en un Estado vigilante. Todavía no nos pusimos de acuerdo en eso. Yo creo que hay que partir desde ese liderazgo a ponernos de acuerdo como sociedad a qué es lo que nosotros apuntamos. Esta doctora. Sí. Muchas gracias, doctora Amparo. Tiene la palabra el doctor Damián Perascona. Gracias, profesor. Una pregunta breve. ¿Tiene un criterio formado acerca de la admisión del uso del cannabis con fines médicos? Hay toda una nueva corriente, inclusive opiniones médicas, porque hay que escuchar la opinión médica en este caso en particular, ¿no? No tengo una opinión formada al respecto, pero sí me estoy nutriendo de información con referencia al caso. Indudablemente, en culturas ancestrales se utilizó el cannabis con fines medicinales y se sigue utilizando. Yo creo que justamente ligando hay también penalizaciones de circunstancias que no deberían de ingresar dentro del ámbito penal, que deberían de quedar en el ámbito particular o privado. Yo creo que estableciendo un régimen particular sobre el uso medicinal del cannabis es lo apropiado. Pero se están generando los debates y yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? El involucramiento justamente de la sociedad organizada por un lado o de pensamientos por otro lado, en el cual indican qué camino uno debe seguir, ¿verdad? Yo creo que, si bien es cierto no tengo una opinión formada, creo que el uso del cannabis con uso medicinal es utilizado actualmente. Entonces ingresamos dentro de lo que es la hipocresía legal, ¿verdad? Por un lado se está reprimiendo conductas que de costumbre o médicamente se están utilizando en paralelo, de manera que regular ese tipo de actuaciones
es a donde debemos apuntar. Ok, gracias. Gracias. Tienen la palabra los señores miembros del Consejo de la Magistratura que deseen formular pregunta al postulante. El diputado Julio G. Ríos tiene la palabra. Buenos días, Rogelio. Buenos días a las personas presentes y a la audiencia. En un momento hablaste de la reforma del derecho penal y que la misma debe partir del Ministerio Público. La consulta es, ¿qué reformarías de la legislación penal vigente? Un caso, sí, de hecho que la reforma penal, los nuevos modelos surgieron en su momento del Ministerio Público con el anteproyecto del Código Penal y Código Procesal Penal que se presentaron en su momento. ¿Qué reformaría? Particularmente, uno de los cuales habló, incluir la figura nuevamente del autosecuestro. Otra reforma legislativa que podría ser impulsada al Ministerio Público es la violencia familiar, por ejemplo. Encontramos y detectamos problemas en la práctica de que el endurecimiento de las penas no hizo frenar el acaecimiento de los hechos, sino está ocasionando un problema al operador de justicia en la aplicación de esa ley. Porque al convertirlo en crimen, directamente la persona, por más mínima que sea, digamos la producción del hecho en sí, debe ir presa por la vigencia de una ley que es la 4411, que obliga al magistrado y también al Ministerio Público a llevarlo a prisión a esa persona por la imposibilidad legal de establecer medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva. Entonces estamos llenando en la cárcel a personas que por más mínimo que sea el acaecimiento del hecho, están privados de su libertad. De manera que hay que hacer una revisión, considero particularmente a eso, ¿verdad? Otro tema muy en boga y que se ha discutido, que hubo mucha presión, mucha presión de organismos no gubernamentales, es con referencia a la aplicación de feminicidio como un hecho en particular. Y nuevamente, ¿dónde le dejamos al homicidio? Porque finalmente el bien jurídico protegido es la vida, sea quien sea. Entonces utilizaríamos conceptos diferentes: diputacidio, miembro del Consejo de la Magistratura-cidio, fiscalicidio, así sucesivamente, cuando el bien jurídico que fue vulnerado la vida. Y nuevamente encontramos problemas en la aplicación de esa ley. ¿Por qué? Porque particularmente se establece de que el homicidio tenga como motivación quitarle la vida a una mujer por su condición de mujer. Entonces nos encontramos ante el problema de la aplicación de esa ley. ¿Cómo saber de que la persona que ejerció violencia y le sacó la vida a una mujer fue como consecuencia una motivación de que por ser mujer le ha quitado la vida? Entonces, nuevamente, el papel resiste todo, pero en la aplicación de la ley encontramos ese tipo de obstáculos. Hay también que debatir sobre las penas, pero eso ya viene dentro de una reforma constitucional, obviamente, ¿verdad? Pero también dentro del ámbito penal, discutir sobre la aplicación para ciertos hechos considerados graves o gravísimos, la aplicación de la reclusión perpetua, pero que esa sea revisable, por ejemplo, ¿verdad? Acá debemos ponernos de acuerdo qué es lo que nosotros queremos nuevamente como Estado, ¿verdad? Si queremos reformarle a la persona que está recluida, sí, ocurre en muchos casos,
Pero hay otras personas que ya son absolutamente irredimibles. Demostraron una perversidad tal en la comisión del hecho. El violador múltiple va a cumplir la pena, obviamente, y después va a salir. ¿Qué pasa con esa persona? Vuelve a cometer el hecho. ¿Qué impacto eso causa en la sociedad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde aquí? Y finalmente nos llueven, como operadores de justicia, críticas de todos lados. Y lo único que hacemos es intentar aplicar la ley de manera correcta. Entonces, esos espacios de liderazgo, de debate, yo creo que hay que generar y basarse en realidades, no en cuestiones que entran dentro del campo de la teoría, que es importantísimo, obviamente, ¿verdad? El puramente teórico es una desdicha, pero el puramente práctico también es una desgracia. Entonces hay que combinar ese tipo de hechos, ¿verdad? Muchas gracias, diputado Julio G. Ríos. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, Rogelio. Estaba hablando justamente del derecho a la vida. Y en este foro se había hablado de, por ejemplo, casos de abortos. Y sabemos bien que existe objeción de conciencia para determinados casos, por el caso militar, por ejemplo, de servicio militar obligatorio, pero no existe una excepción de conciencia para determinadas actitudes que riñen, vamos a decir, con el derecho a la vida. Entonces querría saber tu opinión en el caso de que te llegue a tocar ser fiscal general del Estado. ¿Qué harías al respecto, Rogelio? Bueno, ahí nos encontramos nuevamente con un tema legal que es insalvable, ¿verdad? La Constitución Nacional protege la vida desde su concepción. Entonces, particularmente yo no estoy para discutir la ley, yo estoy para aplicar la ley. Entonces, si me está mandando la carta magna de que la vida es protegida a nivel constitucional desde la concepción, eso debe ser aplicado, salvo que como sociedad nos pongamos nuevamente de acuerdo y revisemos ese tipo de situación. Actualmente es un problema insalvable, ¿verdad? La Constitución, y nuevamente eso es bajado reglamentariamente al Código Penal, el cual establece que el aborto está absolutamente prohibido. Muchas veces en esa expresión que vos estás diciendo, como sociedad, si lo discutimos, parecería que últimamente se reúne una turba y vos tenés que tomar alguna decisión y prácticamente gana la turba y vos tenés que dejar de hacer lo que tenés que hacer por la opinión pública. Yo por eso te estaba preguntando, Rogelio, ¿cuál es tu opinión al respecto de esa situación? No que lo que venga una turba a decirte después nosotros cambiemos de criterio personal de lo que nosotros creemos que es lo que está bien. Okay. Perfecto. Bueno, entramos dentro de lo que entonces es lo que yo pienso sobre el tema. Observándolo, mis criterios de actuación a través de todo a lo largo de todos estos 25 años de función, se puede establecer de que yo no suelo doblarme a la temperatura al momento. No es mi forma de llevar adelante la aplicación de la ley. Ahora bien, mi punto de vista particular es que la vida debe ser protegida en su amplio espectro, pero sí hay situaciones y excepciones particulares en el cual nos obliga a examinar el hecho en particular que rodeó a todo eso. Muy diferente a una persona, una mujer que por una irresponsabilidad quedó embarazada y quiere desprenderse del fruto de esa relación. Otra muy diferente es la mujer que ha sido coaccionada sexualmente y como fruto un ilícito que también está penado fuertemente, se origine ese tipo de situaciones. Yo creo que en casos particulares hay que examinarlos y hay que introducir la reforma legislativa para poder precautelar, porque finalmente, ¿quién es el que sufre? El que sufre es el chico que va a ser traído.
él es la persona al cual hay que proteger. Y eventualmente a la madre. Imagínense el sufrimiento de una mujer que ha sido violada. Ustedes no se imaginan lo terrible de esa situación. No hay forma de poder restablecer ese bien jurídico. No existe. De manera que mi opinión particular es que tiene que ser puntualmente establecido ciertos casos específicos en el cual se autorice, por motivos médicos, por ejemplo, ¿verdad?, optar por tal o cual. Porque estamos hablando de dos situaciones, de dos vidas, ¿verdad? Finalmente son dos vidas, son bienes jurídicos de igual jerarquía. ¿Y qué es lo que hay que romper? Es un tema de debate amplio, se va a seguir discutiendo. En las sociedades donde se aplicó, se autorizó el aborto, se sigue discutiendo. Pero yo considero que puntualmente o excepcionalmente se podría establecer algún tipo de situación, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Carlos Raúl Cabrera. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas. Muy buen día, doctor Ortúzar. Señalabas en tu exposición de que necesariamente se tiene que cambiar varias cuestiones. Entre esas observaciones de la necesidad de la implementación de la policía judicial. En realidad que tenemos, creo que mala experiencia con relación a esa figura medio híbrida que en su momento se había instaurado, CIJ, si mal no recuerdo, Centro de Investigación Judicial. Y la Constitución en el artículo 272 me parece no muy bien diseñada. Esa disposición señala de que la ley podrá crear algo así, dice, la policía judicial a cargo del Poder Judicial con una suerte de relacionamiento estrecho con el Ministerio Público. ¿Cómo encararías ser fiscal general del Estado la propuesta de ley o el proyecto de ley? ¿Cómo se encaminaría el funcionamiento de la policía judicial y en qué medida puede contribuir para el mejoramiento de la investigación o del desempeño funcional del Ministerio Público? Sí, yo creo que dentro del liderazgo para reformar la Constitución, yo creo que se podría establecer, ¿verdad?, que eso dependa exclusivamente del Ministerio Público. Yo soy un convencido que la implementación de la policía judicial es necesaria. Sí, convengamos de que sí se tiene una mala experiencia a través del Centro de Investigación Judicial, que se desdibujó, digamos, como institución humana y se dejó sin efecto finalmente durante el ejercicio del mandato de fiscal general de creo que el doctor Cabrera o Candia Amarilla, sí, él fue el que digamos descartó esa por todos los problemas que se fue generando por el camino, ¿verdad? Se desdibujó y se utilizó muy mal, ¿verdad? Yo creo que hay mecanismos de control. La policía judicial es absolutamente necesaria para ayudar al Ministerio Público en la investigación. Nosotros como fiscales, digamos, recurrimos a la policía y la policía está rebasada, no sabe qué hacer. Le pedimos que haga determinada diligencia, se pasa mucho tiempo para que la hagan, pero no es una cuestión de la persona, de la predisposición de la persona, sino que están rebasados, tienen que estar en todos lados a la misma vez, es imposible. Es imposible. Hay un departamento exclusivo que es el Departamento de Investigación de Delitos, que tiene una sección particular, ¿verdad?, o secciones particulares, pero tampoco le pueden hacer frente y no abarca tampoco todo el país. De manera que es acuciante la necesidad de implementar esa policía judicial y establecer obviamente los mecanismos de control de esa policía judicial, ¿verdad? Y obviamente de que si alguno de los miembros, pues obviamente toda institución humana, obviamente por la misma es corruptible, ¿verdad? Pero está en el seno de esa institución poder depurar también a sus miembros. Yo creo que el miedo
a que esa institución se vuelva a desdibujar, no puede ser obstáculo para poder implementar una institución tan importante en la lucha de la criminalidad. Fundamentalmente eso va a redundar en beneficio de todos. Estados más avanzados tienen sus policías especiales, recurramos a FBI, tenemos policías especiales en Chile, tenemos policías especiales en Argentina, en la propia Colombia, que todos conocemos el ejemplo de la violencia que viven diariamente. Y trayendo todas esas experiencias, yo creo que es fundamental implementar esa institución. Pero que esa institución dependa finalmente de un solo órgano, ¿no? Que no sea una cuestión híbrida donde no se sepa ni a quién responde finalmente, ¿no? Señalabas también el criterio con relación al endurecimiento de las penas. ¿Qué opinión tenés con relación a la corriente que lleva adelante Zaffaroni sobre el abolicionismo de algunas penas? No, yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa opinión doctrinaria dogmática del doctor Zaffaroni, ¿no? Si bien es cierto, se merece absolutamente todo mi respeto, un gran pensador, un gran filósofo del derecho, ¿no? Yo creo que el abolicionismo penal no puede ser incorporado a sociedades que tienen o que viven violencia diaria, ¿verdad? Gracias, doctor Adrián Salas. Tiene la palabra el doctor Cristian Rijovich. Buen día, doctor. Reiteradamente hablaste de liderazgo. Utilizaste esa palabra para proponer diversos cambios. ¿Cuál es tu concepto de liderazgo y qué perfil tiene que tener el fiscal general del Estado como líder? Bueno, primeramente, digamos, hay dos opiniones, y las dos opiniones son acertadas, que el líder nace y también el líder se hace. La persona que encare una institución tan importante como el Ministerio Público se debe fijar objetivos, y esos objetivos deben ser conocidos por todos, y tras esos objetivos es donde uno debe dirigir. A eso va dirigido particularmente el liderazgo. Yo no concibo el liderazgo represivo, sino como un liderazgo de respeto. ¿Por qué? El liderazgo impuesto puede conducirse eventualmente por un tiempo, pero no por largo tiempo. Yo creo que el liderazgo viene más bien del respeto que tiene el subordinado o la persona que trabaja con la persona que está llevando a cabo o que lo que está concibiendo esos objetivos para llevar a cabo. El líder debe convencer a la persona de que el objetivo que se trazó es el adecuado. Para mí ese es el líder. El liderazgo impuesto, como dije, puede funcionar por un tiempo, pero se va también a ir desdibujando por el camino. Y sobre todo el perfil del líder es el que debe asumir el compromiso de llevar adelante. Se establecen objetivos y esos objetivos están por estrategias. Obviamente las estrategias pueden variar, pero nunca puede variar el objetivo que uno se trazó. Y el objetivo que uno se trazó debe ser asumido por todos los que llevan adelante el carro de determinada decisión. A mí ese es el perfil que debe tener el líder. Y en cuanto a la lucha contra la corrupción interna, que se ha destacado en reiteradas audiencias, ¿cómo liderarías, utilizando el término, como fiscal general del Estado? Me parece adecuada la pregunta, básicamente porque dentro del Ministerio Público hay dos tipos de funcionarios. El agente fiscal y el funcionario particular. Hay una institución creada ahí adentro denominada la inspectoría, ¿verdad? Yo creo que la inspectoría también debe ser sujeto de revisión por quien ejerza el cargo de fiscal general. ¿Por qué? Porque dentro de la inspectoría ingresamos absolutamente todos los funcionarios del Ministerio Público, llámese fiscales y los propios funcionarios, valga la redundancia, en el cual una vez que surge algún tipo de sanción, nuevamente va al jurado de enjuiciamiento magistrado para el fiscal, y eso yo considero un doble juzgamiento.
particularmente, ¿no? Entonces debería ser revisada esa institución. Y obviamente, la corrupción es absolutamente inaceptable en ningún órgano, ¿verdad? La lucha debe ser frontal y directa contra el corrupto, porque el corrupto lo que hace es desdibuja, descompone a la institución y que nuevamente cae en descrédito. Y hay procesos de certificación actualmente, de procesos de certificación contra corrupción, en el cual protocolos establecidos que deben ser llevados a cabo, en donde se va detectando ya a través de esos protocolos hacia dónde va dirigida esa persona. Entonces hay que recurrir a eso. Yo creo que todo debe ser llevado a través de protocolos de acción adecuados para hacer frente y anticiparse a ese tipo de hechos, ¿verdad? Obviamente van a seguir ocurriendo. El Ministerio Público es una de las instituciones que más se depuró a través de, digamos, de la vida institucional moderna, digamos, ¿verdad? Obviamente hay mucho que hacer, hay mucho que seguir haciendo dentro de ese ámbito, ¿verdad? Pero obviamente el compromiso es la lucha frontal contra la corrupción. No existe duda al respecto. Gracias, doctor Cristian Crisjovit. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor Ortúzar. Teniendo en cuenta la experiencia que tuvo usted en la unidad antisecuestro, ¿qué falencia encuentra en esa unidad? ¿Y qué propuesta tiene como fiscal general del Estado para que esa unidad funcione realmente como una unidad de prevención? Sí, buenos días, doctor Baqueta. Sí, hay falencias, sobre todo en los recursos, ¿verdad? Asignación de recursos. Las personas que están ahí están muy bien preparadas, fueron instruidas en esa área. Ya no me toca intervenir, digamos, de ser competente en el área antisecuestro. Actualmente dedico mis funciones a ser un fiscal de investigación, como nosotros le denominamos ordinario, ¿verdad? Es decir, a toda la serie de hechos. Pero yo creo que la asignación de recursos primero, en dotar de un fiscal adjunto propiamente dicho para esa unidad en particular. Actualmente el fiscal adjunto dedica su tiempo a, digamos, a ejercer funciones en dos digamos, competencias diferentes o jurisdicciones diferentes, ¿verdad? Y también establecer protocolos de actuación, ¿verdad? Cómo hacerle frente a la noticia de un secuestro y cómo trabajar en prevención, ¿verdad? Yo creo que eso mucho depende también de la policía, ¿verdad? Pero mucho se ha hecho, mucho se ha avanzado en esa área, fundamentalmente porque esas unidades especiales trabajan muy bien, conjuntamente, trabajaban por lo menos en la época que estaba ahí muy bien, ¿verdad? Yo creo que a mayor asignación de recursos, por ahí iría la cosa. Y creería también en asignación de dinero a informantes. Es decir, también va mucho por la cuestión de recursos, ¿verdad? Para obtener mejores resultados. Creo que por ahí va la cuestión de antisecuestro. Gracias, doctor Claudio Baqueta. Le voy a formular unas consultas, ya sea que esta noción del auditorio nos llegaron a través del correo electrónico, doctor Ortúzar. ¿Cómo mejoraría el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables? Sí, yo implementaría particularmente un sistema, un call center, por ejemplo, ¿verdad? De recepción de llamadas y de actuación inmediata, ¿verdad? Es decir, que la persona ya no, cuando esté acuciantemente ante una situación generada, pueda recurrir al teléfono y llamar directamente al Ministerio Público a través de un call center. Yo creo que eso también generaría condiciones de confianza, digamos, de la ciudadanía al Ministerio Público. Yo implementaría eso.
¿verdad? Y que el Ministerio Público obviamente vaya a esa persona, ¿verdad? No esperar que esa persona recurra al Ministerio Público de manera personal, ¿verdad? Es una de las cuestiones que implementaría con referencia a eso. Gracias, doctor. La siguiente. ¿Sus constantes cambios de look no reflejaría en su persona alguna inestabilidad emocional o de conducta? ¿Usted se hizo realizar alguna consulta con algún especialista psicológico sobre estos cambios permanentes ya referidos? Bueno, yo creo que ingresamos al ámbito eminentemente particular, ¿no? Las personas que recurrieron a mí como fiscal y en mis actuaciones como fiscal se revelaron exactamente como yo pienso. Yo soy una persona absolutamente transparente. Yo no tengo un doble discurso. Yo lo que digo, hago. Yo no pretendo pasar por una persona que no soy. Y ahí entramos en un ámbito de la moda, ¿verdad? Y la moda, ahí podemos discutir muchísimo sobre qué es o no es lo que se debería usar, ¿verdad? Bueno, es una cuestión muy particular, ¿verdad? Pero sí, pero más allá de eso, primigeniamente yo tenía el concepto, yo quiero que no me malinterpreten lo que voy a decir, de que recurrir a un especialista terapeuta era como sacarnos la esencia misma del ser humano, resolver los problemas. De un tiempo a esta parte cambió esa percepción. Yo creo que el terapeuta, la persona que estudió, el psicólogo, por ejemplo, ¿verdad?, es una persona que está destinado, un vehículo entra al servicio de vez en cuando justamente para que no se caiga, ¿verdad? Yo creo que nosotros también deberíamos de recurrir, ¿verdad?, de manera general, digo, ¿verdad?, a ese tipo de profesionales, ¿verdad? Pero lo cual no refleja un estado mental propiamente dicho, ¿verdad? Gracias, doctor. Evidentemente las siguientes preguntas van dirigidas también hacia este tema, ha de ser porque se mediatizó mucho. La siguiente es: ¿considera adecuado que un fiscal sea mediático como usted y sea más reconocido por su look que por su trabajo? Bueno, son opiniones y opiniones. Entro dentro del ámbito de la subjetividad de la persona que formuló la pregunta o que hizo el comentario. Bueno, analizando la estadística, ¿verdad?, particular de mis funciones de fiscal a lo largo de estos 15 años ya como agente fiscal, se reflejan. Las estadísticas dicen que soy uno de los fiscales que más hechos han sido concluidos a través de un juicio oral y a través de condena. Mis criterios siempre estuvieron ajustados a lo que la ley estableció, mal que le pese a muchos o a pocos, pero la ley debe ser aplicada como es. Yo soy nuevamente un convencido de la libertad de expresión y que esa libertad de expresión debe ser amplia. Pero también soy un convencido de que el trabajo debe ser dado a conocer eventualmente cuando el trabajo se concluye. Nuevamente recurrimos al tema de la moda, ¿verdad? Es lo que cada uno considera que, y siempre que no se daña a otra persona, me parece que es adecuado o apropiado quizás para algunos, para otros no. Pero entra dentro del campo subjetivo que nada tiene que ver con la función que uno desempeña de manera particular, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta, creo que ya tiene respuesta a esta pregunta, pero la voy a formular igualmente. ¿Cuál es su propuesta concreta para eliminar o erradicar la corrupción interna del Ministerio Público? Sí,
Nuevamente recurro a certificaciones y protocolos de lucha contra la corrupción. Le doy un caso específico. La institución que certifica los procesos de servicio, que son los ISOs, también tiene implementado actualmente un protocolo de certificación contra corrupción. Creo que deberíamos recurrir a esos protocolos establecidos ya a nivel mundial, ¿verdad? Uno de los estados que implementó es Perú, por ejemplo, actualmente, ¿verdad? Está certificando contra corrupción. Creo que deberíamos recurrir a eso porque ahí es donde se va a ir detectando, ¿verdad?, quién es el que está inmerso o comprometido dentro del sistema y quién a través comprometido por la corrupción. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Su nivel de vida está acorde con su cargo? ¿Puede un fiscal vacacionar en Dubái como de hecho usted hizo público? Mire, yo no solamente, yo tengo la gracia de, así como dije a un principio, de que una mujer que también trabaja me acompaña, que también con la producción de su trabajo se unen esfuerzos, yo creo que todo está en encontrar la forma de poder tener una calidad de vida, porque también de eso depende mucho la función que uno desempeña, en sus momentos libres o en sus ratos libres, ¿verdad? En Internet se encuentran infinidad de ofertas con referencia a eso en particular, que tocó un viaje particular, ¿verdad? También soy un convencido de que una persona públicamente expuesta está, a recibir ese tipo de preguntas o críticas, pero yo considero que si una persona lo puede hacer, ¿por qué no, verdad? Aparte de eso, yo tengo, presentado mi declaración jurada de bienes. Esa declaración jurada de bienes fue aprobada por la Contraloría, y a través de ello se puede ver absolutamente todo. De manera que esto es una cuestión pública y transparente, en la cual yo no pretendo esconderme de nadie ni de nada de lo que yo hago cuando eso no riñe contra la ley, ¿verdad? O no estoy comprometiendo mis funciones como fiscal. De manera que, así como yo soy un protector de la libertad de expresión, también soy un gran protector de la privacidad de las personas. De manera de que existen obviamente críticas, personas que pueden, otras personas que no pueden, que estiman o que no estiman apropiado, pero si uno lo puede hacer y esa información es pública, ¿por qué no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta. Fiscal Ortúzar, ¿se califica mentalmente apto para ocupar tan importante cargo? Yo no quiero entrar en subjetivismo, ¿verdad? Los procesos de selección anterior, porque no es el primero al cual, me toca participar. Yo soy fiscal hace 15 años, ¿verdad? Fui designado en el año 2002 y pasé por procesos de evaluación psicotécnica múltiples veces. De manera que también esa información está disponible. Por lo tanto, yo no voy a recurrir a lo que yo pienso, sino a lo que objetivamente se puede comprobar. Gracias, doctor. Doctor, le voy a leer algunas publicaciones que hacen en relación a su persona. Usted tiene el derecho de responderla o en su caso excusarse, ya sea reservándose el derecho de responder o solicitar una fecha en caso que requiera respaldo documental. La primera hace referencia a un adolescente detenido que fue liberado. El adolescente se le acusa de haber sido
protagonista de un robo, fue detenido por agentes de la comisaría 21, luego de que una mujer denunciara haber sido víctima de asalto, dice en 24 Proyectay, Brasil, barrio Tacumbó, Asunción. El joven brindó sus características a su atacante y los patrulleros poco después dieron con el sospechoso, a quien redujeron tras una persecución. De su poder confiscaron una mochila y todos los otros objetos que la mujer dijo que le fueron robados. Quedó recluido en la citada dependencia policial, según el informe proporcionado por la policía. El fiscal Rogelio Ortúzar Vareiro, por intermedio de su asistente fiscal, envió una notificación a la comisaría 21 metropolitana ordenando la inmediata liberación del sospechoso sin mayores detalles. La notificación de la liberación llegó por la noche. Los familiares del sospechoso admitieron a los agentes de la comisaría que pagaron la suma de guaraníes 6 millones para que el chico salga de la comisaría, la mitad para la fiscalía y la otra para un abogado que hizo el trámite. Incluso detallaron que el dinero destinado al letrado lo pagarían en cuotas según manifestaciones públicas. Es la primera publicación, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, no tengo absolutamente ningún inconveniente en responder a ese tipo de publicaciones. De hecho, que lo hice públicamente y múltiples veces. Eso fue básicamente una aprehensión ilegal por parte de la policía a un menor de edad. Se basaron en una noticia criminis que no era tal, en cuanto a que la mujer era pareja de la persona que había sido detenida, en el cual declaró ante el Ministerio Público que ella no realizó ningún tipo de denuncia. Los objetos que supuestamente fueron robados le pertenecían al propio detenido menor de edad. Y obviamente la aprehensión sin flagrancia de un menor está prohibida por ley. Aparte de todos los ingredientes que, como le manifesté, ingresaron a ese caldo, que después se volvió espeso. A una persona debe ser juzgada por el hecho en particular y no por sus antecedentes. Quizás este chico haya tenido antecedentes. ¿Por qué no? Pero de ahí a que haya cometido ese hecho en particular y que se me haya querido utilizar a mí para juzgarle a un menor o someterle a proceso a un menor que nada tenía que ver con el hecho en el cual se le estaba indilgando, porque se le estaba indilgando un hecho de haber robado pertenencia y esa pertenencia le pertenecía a la propia persona. Por otro lado, el tema de la hora, cuando uno está de turno, y generalmente se trabaja de hora, no solamente cuando está de turno, y más cuando está de turno, son 24 horas al día durante 7 días a la semana, cada mes y medio. La carga tremenda laboral que existe cuando uno está de turno es una montaña de situaciones que hay que ir resolviendo por el camino. Y esa orden de libertad llegó a las 9 y algo de la noche, hora en que yo estaba en mi oficina. Lo que sí se va tergiversando y se va poniendo ingredientes de supuesta corrupción o pedido de dinero, que uno que no es cierto y otro que es absolutamente imposible, porque, utilizando criterios lógicos, ¿verdad? Se le está pidiendo dinero a una persona que dicen que robó, pero que no robó en realidad porque eran sus cosas. O sea, ¿quién es el que medianamente va a cuestiones que se fueron tergiversando por parte del propio interesado, y esos policías que intervinieron en ese hecho fueron sometidos a proceso penal, porque eso es lo que correspondía hacer, e inclusive aceptaron el hecho y aceptaron la aplicación de un procedimiento abreviado, que es una condena, ¿no?, antes de llegar a un juicio público. La actuación, fue develada a la opinión pública y múltiples veces, relatada, ¿verdad? Gracias, doctor. La siguiente hace referencia a un pedido de coima de $30,000. El ex propietario
de Vic Security, Atilio Gómez Guillermini y su esposa Rosa Isabel Brizuela denunciaron a través de sus abogados Ovaldo Granada y Rocío Vallejo irregularidades en el procedimiento que dio origen al proceso, entre ellos un pedido de $30.000 para el fiscal Rogelio Ortúzar. Fue durante la audiencia preliminar realizada ayer, dice la publicación, tras la cual el juez Humberto Tazú remitió los antecedentes del caso a la Fiscalía General. Sí, muchas gracias por mencionar. Eso tiene que ver con una intervención que hice en mi carácter de fiscal mientras que me encontraba de turno, cuando eso en competencia de la unidad antisecuestro, que también ejerce funciones con referencia a la represión del tráfico de armas de fuego. Fue una intervención de parte de la policía que me fue comunicada, encontrándome de turno, vuelvo, repito, esa persona fue imputada, y al cabo de la imputación fui recusado de intervenir en esa causa. Por lo tanto, es imposible que yo haya tenido acceso a ningún tipo de actuación posterior a eso, y por lo tanto es imposible, disculpen, que yo haya podido tan siquiera pedir dinero a una actuación que yo no tenía competencia. Esa causa, tal es así que esa causa ni siquiera fue procesada por el Ministerio Público por lo traído de los pelos, ¿verdad? Denuncias que hacen tratando de solapar realmente la conducta de personas con referencia a hechos ilícitos, en el cual a mí particularmente no me unía ninguna relación con esa persona. Es decir, fue procesado como un caso más, como los múltiples que han sido procesados a través de mi carrera. De manera que, primero, es una situación imposible de realización porque yo ya no tenía competencia. Solamente creo que tuve competencia 25 días en esa causa. Y esa causa llegó a audiencia preliminar después de 1 año y medio, cuando era otro fiscal el que intervenía. Gracias, doctor. La siguiente hace referencia a una denuncia. Denuncian publicación también, denuncian a Ortúzar por 6 ejecuciones. Representantes de las organizaciones de derechos humanos denunciaron al fiscal Rogelio Ortúzar por supuesta ejecución en Minga, Iguazú, en mayo de 2007. A más de 2 años del hecho, la justicia no ha hecho nada para esclarecer la masacre. Enfatizaron que a raíz de la denuncia de la madre de un adolescente, quien resultó muerto en el enfrentamiento, se abrió una causa en la unidad penal número 9 Alto Paraná, a cargo de la fiscal Liz Carolina Alfonso, pero hay demora injustificable. Según el denunciante, Ortúzar debe ser procesado por homicidio doloso, ejecución de personas. Además, mencionan que usted en ese procedimiento portaba armas que solamente están autorizadas a portar los organismos de seguridad o las fuerzas públicas. ¿Qué puede decir al respecto? Sí, esa fue una intervención en el año 2007 de lucha directa contra una criminalidad organizada que estaba cometiendo múltiples secuestros en el área Alto Paraná y Caguazú. Y voy a hacer un poquito de historia breve primero sobre esa banda en particular y después sobre esa actuación específica. Esta fue una banda que se organizó como una empresa criminal, es decir, varias bandas criminales que deambulaban en esa área del país se reunieron, también fue probado, eso está en juicio, en una localidad cercana a Alto Paraná, en el Brasil, a hacer una suerte de joint venture sobre la empresa del secuestro. Secuestraron a 16 o 18 personas a lo largo de 1 año y medio en esa zona. A mí me cupo la actuación de un secuestro en el cual, de esa misma banda, en el cual habían privado su libertad y pedido dinero para liberarlos de 2 ciudadanos japoneses.
se trazaron objetivos de, digamos, de perseguir penalmente a esa banda, que nos tomó aproximadamente 1 año y medio, digamos, desarticular o desbaratarlos. Un mes antes de esa actuación en particular, le habían secuestrado a una persona, a otra persona, y como estaban siendo vigilados, se produce una persecución por parte de la policía y yo en el grupo, en el cual resulta herido lastimosamente el secuestrado, y en el cual ejercen una acción directa bélica con referencia a nosotros. Eso fue un mes antes. Una balacera impresionante que, gracias a Dios, resultó en daños materiales. Es decir, que el mensaje que nos estaban dando es que o nos mataban a todos o los dejábamos en paz. Ese era el objetivo. Imagínense que en la persecución dieron vuelta el vehículo en el cual estaban 6 de ellos y se dirigieron directamente, digamos, al convoy que le estaba siguiendo y procedieron a dispararle a todo cuanto pasaba por el camino. Obviamente ahí uno se da cuenta de lo expuesto que está ante esa situación y ante esa banda en particular, el cual no se detenía ante nada ni ante nadie. En la oportunidad de ese enfrentamiento, donde lastimosamente, obviamente, fueron vidas humanas las que se perdieron, estaba un juez de garantía y un actuario judicial presente en ese momento, porque la política que se implementó para hacerle frente a esta banda por las filtraciones que ocurrían era llevarlo al juez de garantías y al actuario para que en in situ ordene el ingreso a determinada vivienda. Se ingresó a la vivienda y como fuimos recibidos nuevamente a disparos. El arma fue uno de los cuales impactó en mi persona. Y la acción represiva, obviamente, la reacción fue obviamente responder al fuego, el cual no me involucró a mí, porque yo ya estaba, si bien es cierto, no herido, porque digamos, impactó en el chaleco antibalas. Digamos, desembocó en esa actuación, ¿verdad? De manera que, Excelencia, o sea, ustedes se pueden dar cuenta de la magnitud en Alto Paraná. Cuando me hice cargo de investigar ese hecho y de hacerle frente a esos hechos, ya la situación económica estaba resentida. Nadie más salía o tenían miedo de salir por temor a que sean secuestrados. Es decir, la situación era una cuestión terrible, que había que hacerle frente. Y fue en ese marco de este enfrentamiento en donde, bueno, salió publicado lo que acaba de leer, señor presidente. Gracias, doctor. Si tenemos otra pregunta más. Tengo entendido que con esto terminaron las consultas y preguntas por los miembros del Consejo y por esta presidencia. Agradecemos su participación. Si usted quiere agregar algo que no le hayamos consultado y que usted considera importante, le cedo el uso de la palabra solicitándole la brevedad, en el caso, doctor. Muchas gracias, nada más que agradecer la paciencia que me tuvieron. Yo sé que hace mucho tiempo están embarcados en esta titánica labor de elegir un nuevo representante del Ministerio Público. No me queda otra cosa que agradecerles y como un servidor público, como siempre, a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, doctor Rogelio Ortúzar Vareiro.